Comenzamos ahora la fila número 71, como siempre vamos a girar nuestro tejido y esta fila es una fila con disminuciones, tanto al inicio como al final de la fila. Vamos a comenzar haciendo una disminución de un cuadrito, así que nos vamos a ir con puntos deslizados hasta quedarnos justo sobre el cuarto punto alto de la fila anterior. Listo, ahora que estamos acá justo sobre este cuarto punto alto de la fila anterior, podemos levantar las 3 cadenitas de subida que contarán ya como el primer punto alto de esta fila. Y ahora hacemos un cuadrito cerrado, 3 cuadritos abiertos, un cuadrito cerrado, 2 cuadritos abiertos y un cuadrito cerrado. Listo, acá los tenemos. Ahora hacemos 2 cuadritos abiertos, un cuadrito cerrado, 3 cuadritos abiertos, un cuadrito cerrado y 3 cuadritos abiertos. Listo, acá ya los hice. Ahora seguimos con 4 uniones, un cuadrito abierto, 2 cuadritos cerrados, 2 cuadritos abiertos y un cuadrito cerrado. Bueno, ahora hacemos 3 cuadritos abiertos, un cuadrito cerrado, 3 cuadritos abiertos, un cuadrito cerrado y 3 cuadritos abiertos. Listo, acá los tenemos. Ahora seguimos con un cuadrito cerrado, 2 cuadritos abiertos, un cuadrito cerrado, 4 cuadritos abiertos y un cuadrito cerrado. Bueno, listo. Ahora hacemos 3 cuadritos abiertos, un cuadrito cerrado, 2 cuadritos abiertos y un cuadrito cerrado. Acá los tenemos listos y ahora para finalizar vamos a hacer 2 cuadritos abiertos, un cuadrito cerrado, 3 cuadritos abiertos y un cuadrito cerrado. Lo voy a hacer y cuando lo tenga volvemos. Bueno, listo, acá ya los terminé a todos estos puntos que teníamos que hacer y acá al final de la fila nos van a quedar sin tejer estos 3 puntos altos de la fila anterior porque recuerden que esta fue una fila con disminuciones tanto al inicio como al final de la fila. Y así terminamos con esta fila número 71. Comenzamos la fila número 72, como siempre vamos a girar el tejido y esta fila, a diferencia de la fila anterior, va a ser una fila con aumentos. Tenemos que hacer un aumento de un cuadrito cerrado aquí al inicio de la fila. Recuerden que para hacer un cuadrito cerrado al inicio de la fila tenemos que hacer 2 cadenitas de separación y ahora vamos a hacer 3 cadenitas más de subida que contarán ya como el primer punto alto de esta fila. Ahora tomamos una lazada y hacemos un punto alto en la segunda cadenita de las primeras 2 que hicimos. Ahora repetimos, tomamos una lazada y hacemos un punto alto en la primera cadenita de las primeras 2 que hicimos. Tomamos una lazada y hacemos el último punto alto sobre este primer punto alto de la fila anterior. Y con esto se forma nuestro aumento de un cuadrito cerrado al aire aquí al inicio de la fila. Y ahora seguimos con 5 cuadritos abiertos, 2 cuadritos cerrados, 4 cuadritos abiertos,
un cuadrito cerrado y 3 cuadritos abiertos. Los voy a hacer y cuando los tenga volvemos. Listo, acá está, ya terminé de hacer estos puntos y ahora seguimos con 2 cuadritos cerrados, 3 cuadritos abiertos, 2 cuadritos cerrados, 10 cuadritos abiertos y un cuadrito cerrado. Bueno, ahora seguimos con 3 cuadritos abiertos, un cuadrito cerrado, 3 cuadritos abiertos, 4 puentes y un cuadrito abierto. Acá están listos. Ahora vamos a hacer 2 cuadritos cerrados, 3 cuadritos abiertos, un cuadrito cerrado, 4 cuadritos abiertos, 2 cuadritos cerrados y 5 cuadritos abiertos. Lo voy a hacer y cuando los tenga volvemos. Acá están listos, ya hice todos estos puntos que teníamos que hacer. Y ahora para terminar esta fila tenemos que hacer un cuadrito cerrado al aire. Recuerden que para hacer un cuadrito cerrado al aire tenemos que hacer en total 3 puntos altos que vamos a tejer al aire. Nosotros ya sabemos cómo se hace esto, así que los hacemos. Y listo, eso sería todo. Acá tenemos completo nuestro aumento de un cuadrito cerrado al aire al final de esta fila y así es como terminamos con esta fila número 72. Empezamos ahora con la fila número 73, como siempre vamos a girar el tejido y esta fila no tiene ni aumentos ni disminuciones, así que vamos a levantar las 3 cadenitas de subida que contarán ya como el primer punto alto de esta fila. Y empezamos haciendo un cuadrito cerrado, 9 cuadritos abiertos, un cuadrito cerrado, 2 cuadritos abiertos y un cuadrito cerrado. Acá están listos. Ahora seguimos con 4 cuadritos abiertos, 2 cuadritos cerrados, 3 cuadritos abiertos, 4 uniones y 5 cuadritos cerrados, que es igual a 16 puntos altos en total. Yo los voy a hacer y cuando los tenga volvemos. Listo, acá están, ya terminé de hacer todos estos puntos que teníamos que hacer y ahora seguimos con 2 cuadritos abiertos, un cuadrito cerrado, 3 cuadritos abiertos, 3 cuadritos cerrados y 3 cuadritos abiertos. Listo. Ahora 2 cuadritos cerrados, 4 cuadritos abiertos, un cuadrito cerrado y 2 cuadritos abiertos. Acá están listos y ahora vamos a terminar esta fila haciendo un cuadrito cerrado, 9 cuadritos abiertos y un cuadrito cerrado. Los voy a hacer y cuando los tenga volvemos. Y bueno, listo, acá ya terminé de hacer todos estos puntos que teníamos que hacer y así es como finalizamos con esta fila número 73. Comenzamos ahora con la fila número 74, como siempre vamos a girar el tejido y a levantar las 3 cadenitas de subida. Y ahora vamos a hacer un cuadrito cerrado, 4 cuadritos abiertos, un cuadrito cerrado,
un cuadrito abierto y un cuadrito cerrado. Acá los tenemos listos. Ahora hacemos un cuadrito abierto, un cuadrito cerrado, 3 cuadritos abiertos, un cuadrito cerrado y 6 cuadritos abiertos. Listo, acá están. Ahora seguimos con 2 cuadritos cerrados, 4 cuadritos abiertos, 3 cuadritos cerrados, 4 cuadritos abiertos y 2 cuadritos cerrados. Bueno, ahora vamos a hacer 2 cuadritos abiertos, 4 puentes, un cuadrito abierto, 2 cuadritos cerrados y 6 cuadritos abiertos. Bueno, listo, acá están. Ahora vamos a hacer un cuadrito cerrado, 3 cuadritos abiertos, un cuadrito cerrado, un cuadrito abierto y un cuadrito cerrado. Acá los tenemos y ahora para finalizar vamos a hacer un cuadrito abierto, un cuadrito cerrado, 4 cuadritos abiertos y un cuadrito cerrado. Lo voy a hacer y cuando los tenga volvemos. Y bueno, listo, acá ya los terminé y así es como finalizamos con esta fila número 74. Empezamos la fila 75, como siempre giramos el tejido y levantamos las 3 cadenitas de subida. Y ahora vamos a hacer un cuadrito cerrado, 3 cuadritos abiertos, 2 cuadritos cerrados, un cuadrito abierto y 2 cuadritos cerrados. Listo, acá están. Ahora vamos a hacer 3 cuadritos abiertos, 2 cuadritos cerrados, 8 cuadritos abiertos, 2 cuadritos cerrados y 3 cuadritos abiertos. Bueno, listo. Ahora hacemos 4 uniones, 4 cuadritos cerrados, que es igual a 13 puntos altos en total, 5 cuadritos abiertos, 2 cuadritos cerrados y 8 cuadritos abiertos. Bueno, listo, acá ya terminé de hacer todos estos puntos y ahora seguimos con 2 cuadritos cerrados, 3 cuadritos abiertos, 2 cuadritos cerrados, un cuadrito abierto y 2 cuadritos cerrados. Aquí están y ahora vamos a terminar esta fila haciendo 3 cuadritos abiertos y un cuadrito cerrado. Acá están listos, ya los terminé de hacer y así es como finalizamos con esta fila número 75. Comenzamos la fila 76, como siempre vamos a girar el tejido y a levantar las 3 cadenitas de subida que contarán ya como el primer punto alto de esta fila. Y ahora vamos a hacer un cuadrito cerrado, 2 cuadritos abiertos, 2 cuadritos cerrados, un cuadrito abierto y un cuadrito cerrado. Listo, aquí están. Ahora hacemos un cuadrito abierto, 2 cuadritos cerrados, un cuadrito abierto, un cuadrito cerrado y 2 cuadritos abiertos.
Bueno, ahora vamos a continuar con un cuadrito cerrado, 9 cuadritos abiertos, 3 cuadritos cerrados, 6 cuadritos abiertos y 4 puentes. Acá están, listos. Ahora seguimos con 3 cuadritos cerrados, 9 cuadritos abiertos, un cuadrito cerrado, 2 cuadritos abiertos y un cuadrito cerrado. Bueno, ahora vamos a hacer un cuadrito abierto, 2 cuadritos cerrados, un cuadrito abierto, un cuadrito cerrado y un cuadrito abierto. Aquí están. Y ahora vamos a terminar esta fila haciendo 2 cuadritos cerrados, 2 cuadritos abiertos y un cuadrito cerrado. Y bueno, listo, acá ya los terminé, llegamos al final y así es como terminamos con esta fila número 76. Empezamos ahora la fila número 77, como siempre vamos a girar el tejido y esta fila es una fila con disminuciones, así que nos vamos a ir con puntos deslizados hasta quedarnos justo sobre el cuarto punto alto de la fila anterior. Listo, una vez aquí podemos levantar las 3 cadenitas de subida que contarán ya como el primer punto alto de esta fila. Y ahora vamos a hacer un cuadrito cerrado, 3 cuadritos abiertos, 3 cuadritos cerrados, 3 cuadritos abiertos y un cuadrito cerrado. Acá están, listos. Ahora hacemos 2 cuadritos abiertos, un cuadrito cerrado, 4 cuadritos abiertos, 2 cuadritos cerrados y 6 cuadritos abiertos. Listo, acá los tenemos. Y ahora vamos a hacer 14 cuadritos cerrados, que es igual a 43 puntos altos en total, 6 cuadritos abiertos, 2 cuadritos cerrados, 4 cuadritos abiertos y un cuadrito cerrado. Los voy a hacer y cuando tenga todo esto listo, volvemos. Y bueno, listo, acá ya terminé de hacer todos estos puntos que teníamos que hacer y ahora seguimos con 2 cuadritos abiertos, un cuadrito cerrado, 3 cuadritos abiertos, 3 cuadritos cerrados, 3 cuadritos abiertos y un cuadrito cerrado. Y listo, acá ya tengo terminado todos estos puntos que teníamos que hacer y así es como llegamos al final de la fila, donde nos quedarán sin tejer estos 3 puntos altos de la fila anterior, porque recuerden que esta es una fila con disminuciones tanto al inicio como al final de la fila. Así es como terminamos con esta fila número 77. Comenzamos ahora la fila 78, como siempre vamos a girar el tejido y como esta fila no tiene ni aumentos ni disminuciones, vamos a levantar las 3 cadenitas de subida que contarán ya como el primer punto alto de esta fila. Y ahora hacemos un cuadrito cerrado, un cuadrito abierto,
dos cuadritos cerrados, un cuadrito abierto, un cuadrito cerrado y un cuadrito abierto. Los voy a hacer y cuando los tenga volvemos. Bueno, listo, acá los tenemos. Ahora seguimos con dos cuadritos cerrados, dos cuadritos abiertos, un cuadrito cerrado, un cuadrito abierto, un cuadrito cerrado y tres cuadritos abiertos. Bueno, acá están. Ahora un cuadrito cerrado, dos cuadritos abiertos, un cuadrito cerrado, 24 cuadritos abiertos, un cuadrito cerrado y dos cuadritos abiertos. Los voy a hacer y cuando tenga todo esto listo, volvemos. Acá están listos, ya terminé de hacer todos estos puntos que teníamos que hacer y ahora seguimos con un cuadrito cerrado, tres cuadritos abiertos, un cuadrito cerrado, un cuadrito abierto, un cuadrito cerrado y dos cuadritos abiertos. Acá los tenemos y ahora vamos a hacer dos cuadritos cerrados, un cuadrito abierto, un cuadrito cerrado y un cuadrito abierto. Listo. Y ahora vamos a terminar esta fila haciendo dos cuadritos cerrados, un cuadrito abierto y un cuadrito cerrado. Acá están, listo, ya los terminé y así es como finalizamos con esta fila número 78. Empezamos la fila 79, como siempre vamos a girar nuestro tejido y esta fila es una fila con disminuciones, así que vamos a comenzar haciendo una disminución de un cuadrito acá al inicio, yéndonos con puntos deslizados hasta quedarnos justo sobre el cuarto punto alto de la fila anterior. ¿Listo? Ahora sí podemos levantar las tres cadenitas de subida que contarán ya como el primer punto alto de esta fila. Y ahora hacemos un cuadrito cerrado, un cuadrito abierto, dos cuadritos cerrados, un cuadrito abierto y dos cuadritos cerrados. Lo voy a hacer y cuando los tenga volvemos. Listo, acá está. Ahora seguimos con 5 cuadritos abiertos, un cuadrito cerrado, dos cuadritos abiertos, un cuadrito cerrado y tres cuadritos abiertos. Aquí están, listos. Ahora un cuadrito cerrado, 5 cuadritos abiertos, dos cuadritos cerrados, cuatro cuadritos abiertos y dos cuadritos cerrados. Listo, acá los tenemos. Y ahora vamos a hacer 4 cuadritos abiertos, dos cuadritos cerrados, 5 cuadritos abiertos, un cuadrito cerrado y tres cuadritos abiertos. Acá están, ya los hice. Ahora seguimos con un cuadrito cerrado, dos cuadritos abiertos, un cuadrito cerrado, 5 cuadritos abiertos y dos cuadritos cerrados. Bueno, acá los tenemos y ahora vamos a terminar esta fila haciendo
un cuadrito abierto, dos cuadritos cerrados, un cuadrito abierto y un cuadrito cerrado. Yo lo voy a hacer y cuando los tenga volvemos. Bueno, listo, acá ya los terminé, hice todos estos puntos que teníamos que hacer y acá al final de la fila nos quedarán sin tejer estos 3 puntos altos de la fila anterior, porque recuerden que esta fue una fila con disminuciones tanto al inicio como al final de la fila. Y así es como terminamos con esta fila número 79. Comenzamos la fila número 80, como siempre vamos a girar nuestro tejido y como esta fila no tiene ni aumentos ni disminuciones, vamos a levantar las 3 cadenitas de subida que contarán ya como el primer punto alto de esta fila. Y ahora vamos a hacer un cuadrito cerrado, dos cuadritos abiertos, un cuadrito cerrado, un cuadrito abierto, un cuadrito cerrado y 5 cuadritos abiertos. Los voy a hacer y cuando los tenga volvemos. Acá están. Ahora hacemos un cuadrito cerrado, 3 cuadritos abiertos, un cuadrito cerrado, 2 cuadritos abiertos, un cuadrito cerrado y 5 cuadritos abiertos. Bueno, listo. Ahora hacemos un cuadrito cerrado, 2 cuadritos abiertos, un cuadrito cerrado, 2 cuadritos abiertos, un cuadrito cerrado y 2 cuadritos abiertos. Listo. Ahora seguimos con un cuadrito cerrado, 2 cuadritos abiertos, un cuadrito cerrado, 2 cuadritos abiertos, un cuadrito cerrado y 5 cuadritos abiertos. Bueno, acá están. Ahora hacemos un cuadrito cerrado, 2 cuadritos abiertos, un cuadrito cerrado, 3 cuadritos abiertos, un cuadrito cerrado y 5 cuadritos abiertos. Acá los tenemos listos y ahora vamos a terminar esta fila haciendo un cuadrito cerrado, un cuadrito abierto, un cuadrito cerrado, 2 cuadritos abiertos y un cuadrito cerrado. Lo voy a hacer y cuando los tenga volvemos. Listo, acá ya los terminé, hice todos estos puntos que teníamos que hacer y así es como finalizamos con esta fila número 80.